posible en el menor tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo, pues presentarnos quiénes somos. Landfill Solutions nace como una empresa, como una unión entre distintos empresarios de distintos sectores que, bueno, a pesar de tener un recorrido en sus sectores, digamos, asentado y que ya podían dedicarse simplemente a vivir bien de lo que han estado trabajando durante todos estos años, pues bueno, deciden dar un paso adelante y unir sus esfuerzos para tratar de desarrollar soluciones técnicas que se adecúen a los proyectos o a los distintos residuos que les llegan. Son empresarios de distintos sectores, arquitectura, demolición, empresas de farma, pero bueno, todos tienen en común su voluntad de tratar de dejar un mundo mejor y utilizar, digamos, su conocimiento, su know-how en distintos sectores y sus contactos para poder desarrollar soluciones que dejen un mundo mejor y hacerlo de una manera que sea tanto económicamente como socialmente viable, ¿vale? Bueno, ¿qué es un residuo y qué es su tratamiento? Bueno, no voy a entrar mucho porque al final lo habéis dado en la asignatura, pero bueno, un residuo siempre nos lo venden como algo negativo, como un producto, un subproducto, digamos, de algo que tiene un valor a algo que no tiene ningún tipo de valor, de lo que hay que deshacerse de ello o esconderlo de alguna manera. Y nosotros desde Revalúo, lo que siempre hemos tratado, desde Landfill Solution, lo que siempre tratamos de haceros entender a los estudiantes, siempre tratamos de hacer ver a nuestros posibles clientes o las instituciones con las que trabajamos, es que donde alguien ve un residuo, nosotros lo que vemos es una fuente de materia prima, algo que se puede utilizar para producir otro tipo de productos que tienen una función o una vida útil que va más allá de su función original, o bien en el caso de que no exista ninguna posibilidad de transformarlo en una materia prima para otro tipo de productos, al menos valorizarlo de manera energética, que os presentaremos las distintas tecnologías con las que trabajamos actualmente, ¿vale? Bueno, a ver, esto siempre tratamos al principio, pues para que sea un poco más interactivo, tratar de ver con vosotros cuál es la principal problemática de los residuos sólidos urbanos, en este caso, ¿vale? ¿Qué creéis que es el mayor problema o el más peligroso de los residuos? Un vertido descontrolado. Ahí tenéis un montón de ejemplos. ¿Cuál os parece que es más peligroso? ¿Cuál? Los gases invernadero es a largo plazo sí, pero a corto plazo no tanto. Bueno, tiene relación, en realidad tiene relación con los gases. Uno de los principales... Realmente todo. Todos tienen. Cada uno afecta. Exactamente. Todos tienen. Lo importante es ver en qué sitio estamos, qué tipo de residuos tenemos y qué se puede hacer. Porque hay muchas veces que, hablando en algunos países que están en vías de desarrollo, intentan aplicar soluciones que realmente en esos países no son aplicables. Siempre hay que tratar de priorizar. Uno de los peligros mayores por los que yo he visto en la casuística son los incendios, que tienen relación con el tema de los gases. Es decir, he estado 6 años viviendo en Kazajistán y, bueno, en una de las principales ciudades, una ciudad que se considera rica, donde se extrae todo el petróleo, que en teoría tienen todo, digamos, tienen rascacielos, tienen edificios muy modernos, pues el vertido, los residuos, están a 20 kilómetros de la ciudad y es un vertido a cielo abierto sin ningún tipo de control. ¿Qué ocurre? Pues que alguien con muy mala idea, para extraer metales de los residuos, pues le prende fuego. ¿Qué ocurre? Pues media ciudad se tiene que ir de la ciudad para no ahogarse. Eso es uno de los principales. Otro que a primera vista no se considera muchas veces, pero que tiene un impacto brutal en la sociedad, son el tema de los lixiviados. En muchos países, lo que la gran mayoría de los países en los que hemos estado trabajando, en los que hemos estado tratando de desarrollar proyectos, no tienen ningún tipo de impermeabilización de los vertidos. ¿Qué ocurre con esto? Todos los lixiviados que se producen de la fermentación del material orgánico van a pasar a los acuíferos y de todos esos productos nocivos que van a los acuíferos se pueden encontrar incluso a 200 kilómetros. Lo que ocurre, por ejemplo, en la India. En la India están utilizando para regar los campos de arroz agua de acuíferos contaminado por lixiviados de residuos. Es otro de los principales problemas que, digamos, se puede ver a corto plazo. ¿Más riesgos que tenemos? El tema de los riesgos biosanitarios. ¿Qué creéis que puede ser?
uno de los riesgos principales. ¿Qué se os ocurre? ¿Puede repetir la pregunta? Riesgos biosanitarios. Transmisión de enfermedades. Transmisión de enfermedades, por ejemplo. ¿Y qué más se os ocurre? Contaminación de agua. Los lixiviados, sí, también. Digamos que eso es un riesgo biosanitario. Otro riesgo muy importante es el caso, por ejemplo, en la India. Los vertidos a cielo abierto son un foco de roedores y de aves. Rapaces, sobre todo, que se dedicarían antiguamente, se debieran dedicar a alimentarse tanto de insectos como de roedores de otros sitios, ya no cazan, se dedican simplemente a alimentarse de los vertidos del vertedero. ¿Y qué ocurre? Pues que a los X años de tener el vertedero a cielo abierto vas a tener plagas de insectos en los campos de cultivo y eso te puede afectar de una manera brutal a la salud o digamos a la seguridad alimenticia de la sociedad. No sé si conocéis el caso de los gorriones en China. No es exactamente relacionado, pero la gran hambruna que hubo en China, gran parte fue porque se dedicaron a matar a los gorriones. Los gorriones, es verdad, ya no se alimentaban de los campos, pero tampoco se alimentaban de los insectos. ¿Qué ocurre? Unas plagas enormes y fallo en la producción de cereales, ¿vale? Obviamente el tema de los olores, aquí, bueno, en Madrid sabéis que tenemos el problema en Rivas, que todos los olores de Valdemingome, cuando sopla el viento para Rivas, pues es prácticamente vivir en un vertedero. Y el tema de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Que eso es a más largo plazo, pero que aún así tiene una importancia muy fuerte, ¿vale? ¿Qué es el Waste to Energy o el Waste to H2? Bueno, la idea principal, y me gustaría que os quedarais, es que nosotros siempre tratamos de valorizar los productos para un doble uso de ese material. El Waste to Energy y el Waste to H2 es para aquellos materiales en los que no tenemos una doble vida o una posibilidad de utilizar los materiales para otro, como materia prima para otros productos, es esa transformación de ese material para valorizarlo de manera energética, o bien ya sea obteniendo combustibles hidrocarburos, digamos, combustibles líquidos, gaseosos y sólidos, o bien extrayendo de estos combustibles líquidos y gaseosos el hidrógeno presente. Se puede obtener directamente el hidrógeno. Nosotros, por una de las tecnologías con las que tratamos, vamos, la principal tecnología, la meriólisis, podemos obtener entre un 20 y un 25% de hidrógeno, pero aparte existe la posibilidad, que es además una tecnología que está presente a día de hoy, que se está utilizando extensivamente en todo el mundo, vamos, es la principal fuente de hidrógeno, mediante la transformación, el reformado del metano en hidrógeno, ¿vale? Vale. ¿Qué es Revalue? ¿Qué es lo que tratamos siempre con Revalue? Siempre tratamos de perseguir el objetivo de residuo cero. Residuo cero es imposible, ya os lo digo. Quien os diga que es posible, miente, porque siempre va a haber una serie de residuos que no tienen o bien porque no se han sorteado de manera adecuada, no se han sorteado en origen, o bien porque no se ha diseñado el producto de manera adecuada, o bien porque simplemente las máquinas, no hay ninguna máquina que sea eficiente al 100%. Nada puede funcionar siempre al 100%. Siempre vamos a tener una cantidad de residuo que no se puede ni dar una vida útil ni reutilizarlo. Un caso, por ejemplo, que se me ocurre, aunque en realidad buscándole un poco, dándole vueltas a que se puede obtener, el tema de los inertes. Todos los que estamos aquí, ¿a que habéis tirado productos cerámicos en la basura? ¿Alguna? Pues eso es un tipo de material impropio que va a parar a los residuos sólidos urbanos y que no le puedes dar ninguna salida hasta ahora. En principio no le puedes dar salida porque el valor del material, como material de construcción, por ejemplo, es muy bajo si lo comparamos con el coste que te va a resultar de procesarlo. Pero en cualquier caso, pues bueno, aplicando lo que os he contado antes, de que siempre hay que tratar de darle una vuelta y buscar soluciones, se puede de alguna manera triturar y utilizarse como material de construcción. Pero ya os digo que, por ejemplo, a día de hoy, pues económicamente no es viable, ¿vale? Pero lo principal es siempre tratar de tender al residuo cero. ¿Qué tratamos de ver? Tratamos de ver qué tipo de sector de reciclaje hay en el país en el que estamos. Es decir, muchas veces pues a lo mejor no nos sale a cuenta separar los plásticos que sean reciclables si tenemos que mandar los plásticos tenemos que mandarlo muy lejos o directamente en la logística no es viable. El caso que se me ocurre, por ejemplo, en África, en el Congo, pues mandar plástico
extraerlo, sortearlo, sacarlo de África y mandarlo a algún sitio donde se pueda reciclar, pues lo económicamente no es viable. Y lo que más interesa a la sociedad en la que vamos a estar trabajando es obtener un combustible líquido, un combustible gaseoso que va a tener una utilidad mayor, ¿vale? Pero siempre tratar de buscar el objetivo residuo cero. Y siempre tratamos también de ofrecer soluciones en las que se aplica la minería de vertedero. ¿Qué es esto? Pues como los residuos en casi todos los sitios siempre tienen una tendencia a crecer en vez de crecer, cuando desarrollamos cualquier tipo de proyecto, pues lo que buscamos siempre es 80-90% de la capacidad de la planta se dedica a residuos nuevos, mientras que un 10-20% se dedica al residuo activo que ya está en el vertedero. Se extrae, se sortean los materiales que tienen un valor para ser reciclados y el resto se utiliza para producir energía, ¿vale? Lo siento que vaya muy rápido, pero como vamos más de tiempo, intento desarrollarlo lo más rápido posible. Bueno, lo principal que nosotros siempre tratamos de ofrecer, sorteado automático, sorteado manual, que ya lo habéis visto en la asignatura, y luego tenemos una tecnología que se aplica principalmente a aquellos materiales basados en carbono que no son de origen orgánico para la obtención de combustibles líquidos, gaseosos y sólidos. Es, digamos, un tipo de pirólisis mejorada, en la cual se aplica un sistema de limpieza del gas antes de utilizarse para producir electricidad, en el que se eliminan todos los metales pesados, todos aquellos productos que son nocivos para el medio ambiente y para el ser humano. Y un tipo de tecnología que se llama Remastex, que se utiliza para obtener a partir de azúcares, almidón y celulosa, etanol y otra serie de subproductos que os explico ahora después, y es digamos, la opción más ecológica y con más eficiencia a la hora de transformar el orgánico. El orgánico se podría utilizar perfectamente también en la meriólisis, pero el problema que tiene es que tiene un mayor contenido de agua, por lo cual tienes que secarlo antes, y aparte el poder calorífico que tiene es inferior, por lo cual la cantidad de combustibles que vas a poder sintetizar de ese material orgánico va a ser inferior. Los áridos, que es lo que nos queda siempre en la parte de inertes, al final, pues lo que se puede utilizar, pues es una vez triturado como material de construcción, ¿vale? Remastex, vuestros profesores me han pedido que la parte de sorteado y la parte de clasificación ya la habéis visto, que la pasáramos y nos centrásemos mucho más en las tecnologías que nosotros representamos. Bueno, Remastex, ¿qué es lo que hace esta tecnología? Una pregunta, ¿alguien sabe cómo se hace yogur? ¿Sabéis cómo se hace el yogur? ¿O el vino? Fermentación, pero ¿qué hay que hacer antes con el yogur? Hay que calentarlo sin que llegue a hervir, ¿no? ¿No lo habéis visto alguna vez? ¿Qué se hace de esa manera? Se rompen los compuestos más complejos, entre ellos, por ejemplo, el almidón. Nosotros lo hacemos con el almidón, en el caso del yogur es la lactosa. Se rompen para generar una serie de azúcares que sean más digeribles o digeribles de una manera más eficiente por parte de las levaduras. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos, la tecnología funciona con tres tipos de productos: azúcares libres, almidón y celulosa. Cada uno de ellos se aplica un proceso de hidrólisis en el cual se le aplica vapor a alta temperatura y presión y una serie de enzimas para que se separen estos compuestos complejos y sean más digeribles por las levaduras, ¿vale? Con los azúcares libres, pues prácticamente no hay que hacer nada, simplemente esterilizar el material para que no tengamos una serie de bacterias que nos van a bajar la eficiencia. El almidón, pues un proceso de hidrólisis entre 3 y 5 horas con una temperatura máxima de 90 grados. Celulosa es el que es más complejo, se tiene que triturar muy bien el material, se le aplica un pretratamiento de vapor a 200 grados y con una alta presión, varios minutos, se pueden hacer 2-3 pasos, y después un proceso de hidrólisis a 50 grados durante 48 horas, en el que se le aplican celulasas para romper esta celulosa y que las levaduras puedan transformarlo en etanol, ¿vale? El segundo proceso, tenemos la parte de la fermentación, muy simple. Las levaduras al final utilizan estos azúcares libres para crecer, digamos, y tienen como subproducto CO2 y etanol, ¿vale? Después de esto lo que hacemos es un proceso de destilación, filtrado y secado, en el cual vamos a separar la parte sólida de la parte líquida. El etanol se va a utilizar para aditivo de combustible
Y la parte sólida, pues bueno, en función del tipo de material se podrá utilizar como pienso alimenticio si lo tenemos bien, si tenemos una trazabilidad, es decir, por ejemplo, residuos de cereales o residuos de fruta. Es decir, los residuos urbanos no se pueden utilizar pienso alimenticio. El resto que queda, la vinaza, no se puede utilizar como aditivo del suelo, como fertilizante, con unas mezclas muy pequeñas, con unas cantidades muy pequeñas con el agua. En Europa no se puede hacer, en Hispanoamérica se lo están haciendo. Y bueno, y una serie de aceites que se pueden utilizar como productos para biorefinado, ¿vale? Estos serían los productos que tenemos, el de DGS, son los granos secos. Esto, por ejemplo, si lo que tenemos son, sobre todo, salvado pulido de arroz, salvado pulido de otros cereales, frutas, residuos, digamos, que tenemos un control de los mismos en los que no hay productos contaminantes, al final lo que te queda de residuo sólido una vez después de fermentar el material, se puede secar y utilizar como pienso alimenticio. El etanol, que se utiliza como aditivo de ciertos tipos de combustible, el 5, el 10 y el 85, una serie de aceites, esto no se produce siempre, depende del material que se utilice, pues salen una serie de aceites que se pueden utilizar para procesos industriales o como biocombustibles, y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy interesante porque hasta hace poco no lo considerábamos como ningún tipo de producto, era simplemente un subproducto, un residuo del proceso, que había que tener simplemente cuidado con el mismo, pues porque puede ser perjudicial. Tratando de desarrollar una planta que estamos ahora mismo trabajando con una cooperativa, resulta que llegamos allí y nos encontramos unos depósitos enormes que no sabemos de qué son. Preguntamos, nos dicen que son de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el caqui tiene una gran astringencia y necesita un proceso anterior para que sea comestible, para que la gente pueda comérselo. Estaban pagando a 170 € la tonelada de dióxido de carbono. Este es un ejemplo de cómo un producto, un residuo que antes no tenía ningún tipo de valor, que simplemente teníamos que tener cuidado a la hora de deshacernos del mismo, se convierte en una fuente una fuente económica para la propia cooperativa, o digamos una minoración de sus costes a la hora de producir. ¿Vale? Bueno, un diagrama explicado de cómo funciona el proceso, muy simplificado. Llegan los residuos, se pasan por el proceso de hidrólisis, con el proceso con la adición de las amilasas y las celulasas. Nos queda el desecho sólido. El desecho sólido, en el caso de ser material, tenemos con el que contamos con una trazabilidad, se puede utilizar como DGS, el resto se puede utilizar o bien como fertilizante en algunos países, o bien secarse y enviarse a la hidrólisis. Los azúcares negros que nos quedan, se les aplica una serie de levaduras seleccionadas, se obtiene etanol, se destila, obtenemos agua destilada que se puede utilizar para procesos industriales o se puede utilizar de vuelta para el proceso de hidrólisis, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo práctico, este es el ejemplo práctico de la cooperativa, ¿vale? Una planta que recibe 215 toneladas por día de destríos. Los destríos son los residuos de la fruta. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de, por ejemplo, con los cítricos, de lo que llega a planta. No estamos hablando de lo que se queda en el campo. De lo que llega a planta, alrededor del 15% se desecha, porque no tiene un color adecuado, porque no tiene una forma adecuada, porque están picados. Es una pena. A día de hoy lo que están tratando de darle salida es darlo como alimento de los animales, pero el problema es que la fruta se pudre muy rápido y no sale a cuenta tenerla en frigorífico. Entonces tenían un problema muy gordo por esto. Nos contactan y, bueno, pues la solución que le ofrecemos es eso. Pero para mejorar el proceso, obviamente, los destríos tienen una humedad muy grande y aunque tienen muchos azúcares libres, pero no tienen un gran contenido, un gran volumen. Para que salga rentable, decimos, ¿qué tenéis cerca? Pues tenéis mucho pulido y salvado de arroz. Cuando el arroz se limpia y se elimina para que lo tengamos en la bolsita bueno, hay mucho producto que queda. Eso lo utilizamos. El tratamiento con hidrólisis y amilasas, se fermenta, tenemos dióxido de carbono, DGS, etanol, aceite y agua. Este agua se revierte al pretratamiento de la hidrólisis. En parte, otra parte, pues se utilizará una vez tratado. En teoría ya es limpio, pero bueno, no se puede utilizar directamente como bebida, pero bueno, están viendo a ver qué opción, porque ellos también producen zumos con los destríos, entonces pueden utilizar ese agua como el agua que utilizan para los zumos, ¿vale? Esto sería la producción total al año de cada tipo de producto. Y bueno, pasamos a la meriólisis. La meriólisis, como os he indicado, es un
es un proceso pirolítico en el cual el material entra en una cámara anaeróbica. Es imposible, y que nos diga que no hay presencia de oxígeno no es real. Siempre vamos a tener entre un 1 y un 3%. ¿Por qué? Porque el propio pellet que se está utilizando dentro del equipo tiene un pequeño contenido de oxígeno. Trabaja 8.000 horas, entre 650 y 1.200 grados. Jugamos con las temperaturas y el tipo de material para obtener mayor proporción de combustible líquido o mayor proporción de combustible gaseoso. ¿Qué tiene el equipo este que lo hace diferente del resto de equipos que están en el mercado? Primero, la producción industrial modular. Son equipos que se pueden transportar con mucha facilidad, que ocupan poco espacio y que trabajan 8.000 horas al año sin parar. Una parada al año de mantenimiento, un mes, ¿vale? Un equipo que no necesita, que tiene una alimentación en continuo y sin que se produzcan emisiones que el material que se está gasificando o licuefactando dentro de la cámara jamás tiene contacto con el exterior, solo una vez que se ha producido el proceso de limpiado. 3 tipos de filtros en los cuales se van eliminando distintos tipos de compuestos que pueden ser dañinos tanto para el ser humano como para el medio ambiente, principalmente metales pesados, azufre y una serie de compuestos que se consideran que son cancerígenos y que pueden tener un impacto muy fuerte sobre la salud de las personas. Las plantas tienen todos los permisos a nivel europeo. Hay plantas ahora mismo en Europa que están funcionando a 200 metros de zonas urbanas, ¿vale? Módulos que van desde 0,5 a 5 toneladas hora y que siempre tratamos de que trabajen siempre por pares de módulos. ¿Por qué? Un módulo para, está para la técnica, y el otro módulo, una vez que queramos volver a poner en funcionamiento el módulo, el otro módulo alimenta con el gas que está produciendo el módulo que está en parada, y de esta manera nunca tenemos que contar con un aporte externo de combustible para que el equipo se ponga en marcha, ¿vale? En función del tipo de residuo que vamos a tratar, tendrá un tiempo de residencia mayor o menor, entre 1 hora y 3 horas, y la temperatura también se ajustará en función del material que estamos utilizando dentro y el tipo de combustible. Siempre vamos a obtener una proporción entre 3 tipos de combustible. Sólidos siempre vamos a contar entre un 15 y un 30%, y luego la proporción entre el gaseoso y el líquido va a ir en función de la temperatura y la presión. A mayor temperatura y menor presión, mayor proporción de gaseoso; a menor temperatura y mayor presión, mayor proporción de combustible líquido. ¿Qué aplicamos? ¿Qué tipo de morfología es la que nos va a dar eso? Cuanta mayor cantidad tengamos de plástico y mayor cantidad de resinas, caucho por ejemplo, mayor proporción vamos a tener más rentable o más eficiente va a ser la producción de combustible líquido. Si lo que tenemos son más papel, cartón, residuos orgánicos mezclados con plásticos, pues a lo mejor en este caso lo que nos interesa es producir una mayor cantidad de gas, ¿vale? ¿Cómo procesamos la energía? Vale, pues esto, una vez que obtenemos el combustible, hay 2 opciones, en función de lo que nos pida el cliente o lo que veamos que es más eficiente o más viable en cada sector y en cada región. Nosotros hemos obtenido el combustible, tenemos 2 tipos de combustible: un gas sintético por el 60% del valor calórico del gas natural, 20-25% de hidrógeno, 30-35% de metano; o un combustible líquido, que es un bunker fuel, que es un tipo de crudo ligero que no se puede utilizar directamente como diésel, salvo en los barcos o en la producción de energía, pero siempre y cuando se le aplique un segundo proceso de desulfurización. Yéndonos al gas, que es el que más rentable nos sale a la hora de la verdad a producir electricidad, porque al final el fuel búnker es muy fácil de transportar, el gas es más complicado, con lo cual
siempre sale más a cuenta, o casi siempre sale más a cuenta, en vez de, salvo que tengas una infraestructura en la que puedas inyectar directamente el gas, lo que sale más a cuenta es producir electricidad. Con cada tonelada de pellets que entra en el equipo, de media podemos obtener entre 1 y 2 megavatios de electricidad. En este caso, la media está en 2 toneladas hora, pues 2 megavatios y 3 megavatios de electricidad. La proporción, lo que estamos trabajando ahora mismo con los generadores, son generadores con una eficiencia del 42%. Parece muy grande, pero sí, se está obteniendo a día de hoy. Si por alguna razón la proporción, la cantidad de metano y de hidrógeno no es la adecuada, porque a lo mejor los pellets que estamos utilizando para la producción del gas sintético tienen una gran proporción de inertes, a lo mejor nos puede bajar la cantidad o la calidad del gas, o bien en el proceso de reformado de este gas para su utilización en los generadores eléctricos no es lo suficiente, pues ahí estaríamos hablando del 35 y el 38% de eficiencia de la producción de electricidad, ¿vale? Los resultados de la meriólisis, pues bueno, como os estaba comentando, sin gas, con un valor calórico del 60% del gas natural, negro de carbono coque, la proporción más en la diferencia entre negro de carbono y coque es principalmente la proporción entre lo que se considera ceniza, ¿vale? Y la parte que nos queda de carbono, ¿vale? Nosotros también, la cantidad de carbono en el material va a variar mucho en función de la morfología de origen y del tipo de proceso que se está sometiendo, ¿vale? Calor, el calor se obtiene tanto del equipo de la meriólisis, ¿vale? Como de los generadores eléctricos. Fue en Bunker, como os he indicado, con alrededor del 0,7% de azufre, con lo cual no se puede utilizar directamente ni como fuel de barco, ni como combustible para generar electricidad, pero bueno, se aplica un proceso de desulfurización, un equipo accesorio, que también somos capaces de proveer, que estamos desarrollando en algunos proyectos. Y bueno, y finalmente, en el caso de lo que estemos utilizando, que es lo que se utilice en el equipo, en la meriólisis solo se utiliza material orgánico, el carbón que nos queda después del proceso, este residuo sólido, digamos, este combustible sólido, se considera un biochar que se puede utilizar como mejorante del suelo, ¿vale? Comparativas entre la meriólisis y la gasificación. Pues bueno, meriólisis es un proceso en ausencia de oxígeno siempre vas a tener una pequeña cantidad, pero la idea es que no tengas mucha cantidad. Temperaturas desde 450 grados y 1200. En el caso de la gasificación, lo que estamos hablando es un proceso en el que hay una pequeña cantidad de oxígeno, que es en este caso superior a la de la meriólisis, temperaturas mucho más altas, y en el caso de la gasificación no se obtiene un combustible líquido, ¿vale? En nuestro caso, pues calor, combustible líquido, gaseoso y carbono. ¿Qué ventaja tiene la meriólisis o los sistemas perolíticos? Pues una flexibilidad en la materia prima, puedes ajustar el equipo con una facilidad muy grande para cada tipo de material y una eficiencia mayor. Obviamente, si lo que entra dentro del reactor es oxígeno, pues al final la proporción de hidrocarburos que vas a obtener va a ser menor, vas a tener una cantidad mayor de dióxido de carbono y de monóxido de carbono. ¿Qué tienes de ventaja? Pues una menor complejidad técnica. No es lo mismo tratar de trabajar con una atmósfera dentro del reactor en la cual no haya presencia de oxígeno que te dé un poco igual que tener una pequeña cantidad de oxígeno, ¿vale? El impacto medioambiental, bueno, aquí podéis ver las emisiones del equipo, ¿vale? Como podéis ver, estamos bastante por debajo de lo que es un incinerador, una pirólisis clásica, digamos, la típica pirólisis antigua en la cual se mete el material, se procesa y se abre directamente, un caso de gasolina y un cochillo, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo práctico para que veáis la planta de Filacopo. Es una planta de 1 tonelada hora, produce 1 megavatio de electricidad. En este caso no tenemos aquí ni sorteado ni pelletización, los pellets llegan directamente preparados. Como muchos, se les somete a un proceso de secado y se meten directamente en el equipo. Esta planta está enfocada principalmente en la producción de electricidad. Tiene su propio generador, produce una pequeña cantidad de combustible líquido que se manda a una refinería, ¿vale? Y el carbón se manda pues, bueno, también para una planta térmica. Lo
No sé si un vídeo si lo puedo poner o no. Se va a escuchar. Presentamos nuestra planta de meliólisis en Filaco, Eslovaquia. Es una planta de 1 megavatio hora que consume 1 tonelada de pellets por hora. No posee planta de sorteado ni de clasificación. Siempre mira para adelante. Punto. Porque el volumen En el del punto curso se va hacia la los puerta. pellets ya vale. conformados son transportados hasta la planta en grandes sacos, se vierten en la tolva y se introducen de forma escalonada a través de una cinta dentada que los transporta al interior del edificio. Punto 2. Los pellets procedentes de biomasa y residuo sólido urbano pasan por este secador, cuya función es de secar y extraer la humedad contenida por el material hasta dejarla en niveles que vayan entre el 7 y el 20%. Los pellets, libres del polvo, de las impurezas y de gran parte de la humedad que contenían, salen del secador y van pasando por distintos depósitos donde se almacenan y quedan en espera hasta que son transportados por cintas dentadas y van cayendo dentro de la tolva del horno de meliólisis, caja azul. Punto 4. El sobrante de materia, una vez descompuesto de los pellets y después de realizar todo su recorrido dentro de la caja azul, es expulsada a una cinta transportadora que los evacúa de la nave y los deposita en un contenedor ubicado en el exterior del edificio en forma de humo de carbón en caso de haberse tratado RSU o en forma de biochar si se han tratado pellets provenientes de biomasa. Dentro de la caja azul se van depositando los pellets que van cayendo por gravedad al interior a través de un sistema de cuchillas que no permiten el paso de oxígeno. El interior está compuesto por 2 cilindros que son calentados con parte del gas producido en el mismo proceso y van rotando y moviendo los pellets de un extremo a otro mientras se van descomponiendo debido a las altas temperaturas dentro de la retorta, entre 600 y 1200 grados centígrados. Punto 6. En el proceso de enfriamiento del gas se condensa en torno al 10% de un agua rica en metales pesados que se filtran y se venden. El gas, una vez tratado, así como el agua utilizada para su limpieza en el proceso, se deposita en unos tanques separados situados en el exterior del recinto y que en este caso están enterrados. El tanque de gas incorpora un sistema de ventilación que lo que hace es homogeneizar los distintos gases para que no se dispongan por capas según sus necesidades. Los gases homogeneizados del tanque se utilizan para alimentar un motor de cogeneración que está ubicado en una sala contigua. Durante su funcionamiento, el motor de esta planta genera 1 megavatio hora de electricidad y en el proceso se genera un calor de 1,2 megavatios hora. En Filacobo, la electricidad producida se vende e inyecta a la red existente. Punto 8. El calor producido por el motor de cogeneración se utiliza principalmente para inyectarlo en el secador, explicado en el punto 2, deshumidificando así los pellets antes de entrar en el proceso. Este proceso se lleva a cabo mediante una tubería aislada que conecta el motor con el secador. El calor sobrante en este caso se utiliza como calefacción en la planta. Punto 9. Finalmente, en el punto 9, nos encontramos el cuarto eléctrico, el transformador, el generador y el área de oficinas. Es interesante destacar que la planta se encuentra dentro de un núcleo urbano, conviviendo con otras fábricas y naves industriales y a menos de 100 metros de unas viviendas. Bueno, ahí queda mejor explicado con el vídeo de lo que lo está explicando yo, pero bueno. Y ahora lo que os voy a explicar rápidamente es el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo en Almaty, ¿vale? En Kazajistán. Es el proyecto que tenemos, digamos, a día de hoy más avanzado. Está ahora mismo en el proceso de certificación para empezar a construirse. Si todo va bien, empezaríamos a construirlo en agosto. Tenemos los terrenos ya son nuestros, digamos, están comprados. Su recalificación como zona industrial, el acceso al vertedero para la concesión de los residuos, una licitación para la producción de electricidad, 32.000 megavatios anuales para los próximos 15 años, con una tarifa especial, una tarifa por encima de la tarifa de mercado
indexada a la inflación. Y bueno, la idea es que esta planta va a estar tratando 134.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. ¿Cómo se van a repartir? 100.000 toneladas de residuos nuevos, residuos que vienen del distrito donde está el vertedero, y 34.000 de minería de vertedero. Es un vertedero a cielo abierto, sin impermeabilización, que empezó a rellenarse en 2004 de manera ilegal, es decir, la gente directamente en unos terrenos empezaron a tirarlo. En 2007 el ayuntamiento, digamos que puso coto, por lo menos ver, digamos, quién entra y quién sale y qué es lo que se está vertiendo. Y en el 2014 nuestros socios empezaron a trabajar con una planta de sorteado manual. La planta de sorteado manual vamos a mantenerla, a pesar de también desarrollar una planta de sorteado automático. Y bueno, la idea es que vamos a tener dos líneas de sorteado, una línea manual enfocada principalmente papel, cartón y vidrio, y una planta de sorteado automático que va a sortear el rechazo de la planta de sorteado, de la línea de sorteado manual, el resto de residuos que llegan a la planta, nuevos, y todos los residuos que vienen del vertedero. La línea de sorteado manual, dos cabinas, cabina de voluminosos, siempre, supongo, no sé si os lo han explicado en clase, siempre es necesario tener una cabina de voluminosos porque tienes que tener una inspección visual del tipo de material que te pueda caer. Por experiencia os digo, a nuestros socios allí en Kazajistán les han caído desde una granada militar hasta bombonas de butano, bombonas de camping gas, y eso pues, te puede dar bastantes problemas si no tienes una inspección visual. Y cabina de sorteado, de camino sorteado manual, que separa el vidrio y el vidrio, cartón y papel. El resto que queda del sorteado manual se envía junto con el resto del vertido de los residuos sólidos urbanos nuevos que llegan y la parte que extraemos de minería de vertedero. La planta en total tratará 27 toneladas, 26 toneladas casi la trata la automática y se va a separar alrededor de 1 tonelada hora que da manual. Se recibe el material, cabina de sorteado de voluminoso, estamos recibiendo material nuevo, material del vertedero que puede tener materiales peligrosos. De ahí se pasa a un open crush, es una trituradora, es una brebolsa, digamos, que es como una trituradora en la cual las cuchillas tienen cierta separación, se utiliza principalmente para abrir las bolsas de basura y para homogeneizar el material. Aquí en Europa estamos acostumbrados a que la gente tira la basura en bolsas de plástico, ¿no? Pero en muchos países, por ejemplo en Kazajistán, la mayor parte de la basura te llega en las bolsas de oro. Eso, como vengan bien cerradas, no tiene problema en abrirlas, ¿vale? Entonces siempre es necesario tener el open crush para homogeneizar el material y para abrir las bolsas. Un trommel. El trommel es un tipo de... es que ¿los han visto los equipos varios? Pues muy fácil. Entonces, del trommel se pasa a la parte, digamos, la función orgánica de inertes, se recoge en una cinta que se va a juntar con la salida de otros equipos. Lo que nos queda después del trommel va a un balístico. En el balístico separamos 2D, 3D y finos. El 2D se envía directamente a la trituradora secundaria. El 3D se pasa, sigue por la línea, se pasa por un separador magnético. En la cinta que está recogiendo los inertes, el orgánico y los finos del balístico, también hay un separador magnético. Después del separador magnético tenemos dos ópticos, enfocados cada uno a dos tipos de plásticos, uno PET y HDP, otro a PP y PVC. Después de esto tenemos el eddy current. Después el wind shifter, que supongo que también sabréis lo que es el último filtro para que no nos caiga gran cantidad de inertes en los pellets. El resto que nos queda después de todo el proceso se junta con el 2D y se envía directamente al equipo a la trituradora secundaria. De la trituradora secundaria se envía a un depósito en el que se acumula el RDF. El RDF, según vayamos teniendo la necesidad, se va enviando a un secador. Este secador hemos tenido un montón de problemas, al final vamos a alimentarlo con glicol que se extrae del calor de la meriólisis, ¿vale? De ahí se manda a los pellets, a las peletizadoras, 3 peletizadoras, 2 funcionando, una en parada. Es probablemente uno de los equipos más sensibles del proceso, es uno de los que más averías va a provocar, por eso siempre trabajamos, pues eso, 2 pellets funcionando, uno en parada por si acaso. Se manda al sistema de enfriado, los pellets, una vez pelletizado, si se deja enfriar de forma lenta, tienen tendencia a abrirse y a acumular humedad, por lo cual es muy importante
que este proceso de enfriado sea rápido. Después de eso, los pellets se envían al proceso de meriólisis, dos módulos de 2 toneladas hora, y el gas que se produce, una vez limpio, se envía a los generadores. 5 generadores, 4 en funcionamiento, 1 en parada. Lo que nos queda al final es la parte del carbono, ¿vale? Como diagrama de bloques simplificados que se puede hacer con todos los tipos de residuos, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues bueno, si tenemos lodos orgánicos, residuos agrícolas o residuos nuevos, se puede enviar a un sorteado manual o un sorteado automático, y de ahí se puede enviar, una vez triturado o homogeneizado, al proceso de Rebastex, en el cual se va a extraer etanol, agua destilada, PGS, dióxido de carbono y otra serie de aceites. El resto también se puede enviar a los equipos de preparación de los pellets. El RSU, en realidad, todo, los lodos también se podrían secar, todos los materiales que tenemos aquí, todos orgánicos, residuos agrícolas, residuos nuevos, residuo antiguo y residuos industriales, sobre todo residuos plásticos industriales y ruedas, a un sorteado automático, sorteado manual. RSU antiguo no se podría aplicar por sorteado manual, está prohibido en casi todos los países del mundo. Se van al equipo de preparación y con el proceso de meriólisis obtenemos una serie de combustibles, líquidos, sólidos y gaseosos, sin gas, hidrógeno, bunker fuel, biodiesel, una vez que se aplique un proceso de refinado, de sulfurización y refinado, coque de petróleo, agua destilada y unas cenizas. Estas cenizas es el resto que nos queda después del proceso de filtrado del sin gas. Son unas cenizas que tienen un alto contenido en metales pesados y en azufre, que lo que se está haciendo a día de hoy es o bien utilizarlo directamente en hormigones especiales o mandarse a plantas químicas que lo utilizan como materia prima. Y de estos combustibles pues, se pueden utilizar para producir electricidad y calor, ¿vale? Estas son las plantas, unas referencias de plantas que están funcionando a día de hoy en el mundo. Como podéis ver, tenemos la de Pilaco, que os hemos presentado antes, en Rumanía con tratamiento de ruedas, en Aruba, que son 10 toneladas hora que se dedican a residuos sólidos urbanos para producir electricidad, en Turquía, que se utiliza para los residuos de las aves, y bueno, y en la República Checa, que se utiliza sobre todo con residuos de la industria del mueble. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o si queréis saber alguna cosa más. Lo siento por ir tan rápido, pero es que tenía que ajustarme el tiempo. Y ha sido culpa mía llegar tarde. Yo tengo una curiosidad. Sí. Antes del proceso de meriólisis, ¿por qué no hacéis pellets? Para aumentar la densidad, sobre todo. Para el transporte. No el transporte. La cámara, en casi todo, la gente se piensa muchas veces cuando te aproximas al tema de los residuos, el sorteado también, la gente piensa que el problema es el peso. Muchas veces el problema no es el peso, el problema es la densidad, la capacidad que tienes, el volumen. Los reactores tienen un volumen limitado, pero el proceso al final, a mayor densidad del pellet, mayor vas a poder generar por cada hora que esté el material dentro. Entonces, siempre tratamos de que los pellets tengan intensidades superiores a los 600 kilos por metro cúbico. Eso es lo que tratamos siempre de funcionar. Cuando lo que estamos utilizando son materiales, por ejemplo, industriales, plástico o ruedas, no hace falta pelletizarlo, porque el material en sí ya viene con una densidad suficiente, habría que triturarlo a la medida adecuada para el alimentador y con eso tendríamos suficiente. Lo que no sé si ha quedado claro el tema de la humedad, necesitamos siempre tener entre un 8 y un 20%, lo adecuado es un 10% para que todos los procesos químicos, para que se dé la gasificación y la licuefacción del material, para que se produzca, necesitamos siempre una cantidad de agua. Entonces habrá casos en los que se tenga que añadir agua. Por ejemplo, en el tema de las ruedas. Con los residuos pasa lo mismo. La gente se piensa que los residuos antiguos en el vertedero son peores y al revés son mejores. Porque el residuo nuevo te viene con unas densidades de alrededor 300-400 kilos por metro cúbico. Y el residuo que está en el vertedero tiene densidades por encima de los 700. Por lo cual, a la hora de procesar vas a extraer mayor cantidad de material reciclable por metro cúbico y mayor cantidad de material que puedes procesar para producir electricidad. ¿Sí? Una pregunta. Para instalaciones pequeñas, claro, que son dos instalaciones grandes, ¿se puede llevar a cabo para instalaciones pequeñas? Para más pequeñas, el equipo más pequeño que tenemos ahora mismo sería para unas 4.000 toneladas de pellets al año. Son 500 kilos, es muy pequeñita. Ahí lo que pierdes es eficiencias, es decir, ahí
no vas a producir medio megavatio, vas a producir menos de medio megavatio. La más eficiente, digamos que son los equipos que están entre las 2 toneladas y la más eficiente son 2 y 3 toneladas. La de 5 ya se te baja un poco. ¿Los productos líquidos los tratáis en la propia planta? Se podría tratar, pero sobre todo, la mayoría de las veces no producimos tal cantidad como para que sea rentable. Por ejemplo, el equipo de desulfurización sí es algo más asequible, pero por ejemplo el refinado no puede ser competidor con las grandes refinerías. Lo suyo es cerrar un contrato con la refinería más cercana y enviarles a ellos el bunker fuel como materia prima para ellos. ¿Y qué compuestos puede tener el bunker fuel? ¿Tiene muchos compuestos oxigenados? No soy químico, tengo los datos, lo podría pasar. Sé que la consideración es un tipo de crude oil ligero. Tiene, al parecer, a la hora de refinarlo, es más sencillo refinarlo que la mayoría de los crude oil, digamos, naturales. ¿No tenéis ninguna fracción acuosa que podéis considerar residuo dentro de, o sea, que pueda tener compuestos orgánicos? Una fracción acuosa dentro del proceso. No sé si tenéis fracción acuosa, que habitualmente está considerada, no se hace fracción pequeña. Es decir, utilizarlo como materia prima dentro del equipo. No como material prima dentro del equipo, sino como valorizar, o valorizar esa fracción acuosa. Habitualmente, como Habría que sacarlo primero. Habría que sacarlo primero. Claro, habría que sacarlo primero. O sea, pero me preguntaba que se la separabais primero otra fracción acuosa. Sí. Se evapora, se utiliza el calor para evaporarlo. Sí, Se extrae. El calor del equipo se puede utilizar para secarlo. El problema es que volvemos a lo mismo. Si tiene una cantidad muy grande de humedad, al final vas a tener una pérdida de eficiencia brutal. Entonces lo suyo es utilizar el propio calor del equipo. El equipo produce una cantidad de calor brutal. Y a día de hoy, pues en muchos sitios ni siquiera se puede dar una salida, digamos, eficiente por la pérdida que hay en el transporte. Entonces la idea es que sí se podría utilizar ese calor para secar el material, eliminar gran parte de la humedad y utilizarlo una vez seca. Eso podría utilizarse. Pues en un día recuperéis esa humedad que tendrá compuestos orgánicos. Esa humedad que tiene compuestos orgánicos, pues la verdad que tendríamos que ver. Eso va a evaporación y a filtrado. En el filtrado se queda con ese material que va luego a tratamiento para las cementeras, sobre todo, cristalerías, donde los hornos necesitan gran poder de temperatura. Una anotación como conclusión. Me llamo Daniel Anca. Recientemente se aprobó la ley de residuos, donde hay una gran penalización sobre los vertidos, por los depósitos del vertedero. Cualquier tipo de residuo va a tener que dejar de denominarse residuo. Residuo es lo que no queremos nadie, por lo cual tenemos que obtener productos, materias primas, lo consideramos, pero intentemos olvidarnos de la palabra residuo. A través de gestores que van a subir el precio de las valorizaciones que ellos hagan, o a través de sistemas que digamos que están mal vistos todavía, como son la valorización energética. Nosotros lo que tenemos es, con todo lo que hemos podido explicar, porque ya lo habéis analizado, de sorteados, una reutilización, un reciclaje o una valorización material de cualquier tipo de material que en el mercado sea rentable. Dentro de nuestro plan de negocio es cerca de un 60% la rentabilidad que sacamos del producto, y la valorización energética es con la fracción resto que actualmente se debería estar dejando en vertederos. Una media para que consideremos en España de valorización estamos en el 12%, aunque nos cuentan que sistemas como puede ser Ecoembes está cerca del 75%, es únicamente sobre lo que nosotros, con la conciencia humana, estamos depositando dentro de sus cubos. Mayoritariamente, si no tenemos esa conciencia, no hay esa capacidad, todo va a ese vertedero o a ese cubo de basura que tenemos en casa que va a un destino final. Con nuestro sistema, como otros sistemas que hay en el mercado, porque esto no es un sistema único, tampoco hemos inventado la Coca-Cola, únicamente hemos optimizado los rendimientos, lo que hacemos es que esa fracción resto minimice todo lo que se puede. Como ha contado Diego antes, el tema de los residuos inertes, yo principalmente soy la persona que se dedica a la demolición dentro del sector que ha comentado, lo que hacemos es una valorización material para subbases, para áridos reciclados, para posibles hormigones que de momento no pueden ser estructurales, pero tenemos un mercado muy limitado. Ese mercado tiene que ir creciendo, pero a base de que la ciudadanía o que los arquitectos, que los pliegos de condiciones vayan asimilando que los materiales tienen que ir evolucionando hacia materiales de segundo uso. No tienen por qué ser de menor calidad, pero actualmente son de mayor coste que los áridos, por ejemplo, que están saliendo de materiales nuevos. Principalmente el futuro mercado a muy corto plazo
yeso laminado, todas las placas de Pladur es una marca, pero todo el yeso laminado ya exige una normativa que mínimamente un 10% de los materiales de las placas nuevas tienen que venir como material reciclado. Los vidrios, evidentemente, son dos componentes, tanto limpio como sucio, pero derivaremos a que las fábricas de ladrillo, las maderas y cualquier elemento derive hacia un reciclado. Va a seguir habiendo una fracción resto, por ejemplo, las fachadas en SATE, los sistemas de aislamiento térmico, van a tener un gran problema porque hay un conglomerado de materiales que va a ser prácticamente imposible deshacernos de ellos. Habrá que inventar algún sistema para que eso tampoco vaya a un vertedero. Pero digamos que la generación o la conciencia de reconducir el concepto de residuo a materia tiene que empezar por el ciudadano, por uno. Si el ciudadano no tiene esa conciencia, difícilmente podremos evolucionar hacia un sistema como el que estamos nosotros proponiendo. Cualquier consulta que tengáis, la presentación imagino que se quedará aquí, tenéis nuestros datos, podéis hacer cualquier consulta. Esto es un mercado emergente, actualmente está en pleno desarrollo, estamos trabajando a nivel mundial, tenemos gente en prácticas en cualquiera de las experiencias que estamos haciendo dentro de las plantas. Hay más de 50 plantas en el mundo y actualmente tenemos un desarrollo de 35 más de aquí a 2 años, por lo cual estamos abiertos a cualquier